7 de junio, Bogotá, Colombia. Este político es atacado por la espalda con un arma de fuego. En un vil intento de asesinato, recibe varios disparos, 2 de ellos en la cabeza. En un país donde los intereses que hay de por medio pueden equivaler a una vida humana, donde la sangre se ha convertido en moneda de cambio para alcanzar objetivos políticos, la escena estremece, pero no sorprende, porque en Colombia esto se ha repetido durante décadas, 7 candidatos presidenciales asesinados, y ni hablar de los tantos líderes sociales y comunitarios que han sido silenciados. Lo que pasó aquel día no es un hecho aislado, sino parte de un patrón histórico que se repite en este país y en todo un continente marcado por la violencia. En este video hablaremos de por qué este ataque representa lo que viene sufriendo Latinoamérica desde hace tanto tiempo y de cómo quienes eligen ignorarlo desde su propia complicidad terminan pagando las consecuencias, como si se tratara del mismísimo karma. Este es el caso de Miguel Uribe Turbay. Eran las 5 de la tarde del sábado 7 de junio. Miguel Uribe, precandidato a la presidencia de Colombia, estaba en plena campaña en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. Subido en una tarima improvisada, hablaba de salud mental, dignidad laboral y esperanza. Un discurso político, promesas por aquí, promesas por allá. Pero de repente se convirtió en el escenario de un atentado que marcaría la historia reciente de Colombia. Entre la multitud, un joven de apenas 15 años, sin levantar sospechas, se mezcló entre la multitud. Tenía instrucciones claras: esperar el momento, acercarse por la espalda y atacar. Así fue como desenfundó un arma tipo Glock de 9 milímetros y disparó sin piedad. ¿Cuál problema en Bogotá, en Colombia? 6 detonaciones estremecieron el lugar. Las balas impactaron en la cabeza y pierna izquierda de Uribe. Aunque en un principio se informó que todos los disparos habían impactado, solo 3 fueron confirmados. El pánico se desató. Gritos, gente corriendo, cuerpos lanzándose al suelo para protegerse. En segundos, lo que era un acto político se transformó en un baño de sangre. La escena no era solo un ataque contra un hombre, era un golpe directo a Colombia y un recuerdo al miedo que padece todo un continente, miedo al poder de los corruptos que tienen flagelado a Latinoamérica desde hace décadas y que harían lo que sea para cumplir sus oscuros objetivos. Después del ataque, ese mismo día la policía confirmó la detención del menor de solo 15 años. Pero la pregunta es, ¿fue un sicario solitario o fue una red mucho más grande? La noticia recorría Bogotá como fuego en pólvora. Habían intentado asesinar a un precandidato a la presidencia y baleado en la cabeza, al parecer lo habían logrado. Uribe fue llevado en estado crítico a la clínica Medicentro Familiar de Fontibón. Llegó con heridas graves, 2 disparos en la cabeza y otro en la pierna. El parte médico era reservado. A las pocas horas fue trasladado a la clínica Fundación Santa Fe, uno de los centros de salud más prestigiosos del país, el único lugar con los especialistas capaces de intentar salvarle la vida. Los médicos no dudaron, había que intervenir de inmediato. Primero, un procedimiento neuroquirúrgico, una craneotomía descompresiva, que, en palabras simples, es una cirugía para salvarle el cerebro, retirando una parte del cráneo para liberar la presión e intentar extraer la bala que había traspasado su cabeza. Pero retirar el proyectil fue imposible. La zona estaba demasiado comprometida, con tejidos vitales afectados. Sacarla podría provocar hemorragias incontrolables o daños irreversibles. Así, el 8 de junio salió de la operación, vivo pero en estado crítico. Una semana después, el 16 de junio, un nuevo golpe. Un sangrado intracerebral agudo obligó a otra cirugía. La esperanza se apagaba lentamente. Afuera, decenas de personas encendían velas, rezaban y la noticia se había esparcido por todo el mundo. Cada día que pasaba era una batalla perdida contra la muerte. Y es que, como lo explica el neurocirujano Juan Camilo Zapata, hasta el 76% de las personas que reciben un impacto de bala en la cabeza mueren a los 30 minutos si no se les hace nada. Uribe recibió atención de primera en uno de los mejores hospitales del país, pero ahora solo quedaba esperar. El país entero se hacía las preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué lo hicieron? ¿Y cómo se ejecutó un atentado tan brutal en pleno corazón de Bogotá? Hasta ahora, 6 personas han sido detenidas por el intento de asesinato contra Miguel Uribe Turbay, entre ellas el autor intelectual, el menor de 15 años. Su identidad está protegida, pero su historia ya había sido advertida. Según el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el muchacho había pasado por un programa educativo de paz, del cual desertó voluntariamente. La tragedia parecía anunciada. Detrás de él había una maquinaria bien aceitada.
Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, según la fiscalía, fue uno de los cerebros del atentado. Con más de 20 años de historia criminal, robos, extorsiones, violencia, ya había estado en la cárcel. Esta vez no era un matón cualquiera, era el hombre encargado de reclutar, planear y coordinar cada movimiento. El ministro de Defensa dijo, este criminal habría recibido hasta 1.000 millones de pesos, unos $250.000, para articular la red de sicarios y organizar la operación. Un outsourcing criminal, así lo definió la policía. Un grupo a sueldo dispuesto a ejecutar con precisión un crimen que parecía sacado de un manual de guerra. Junto a Chipi cayeron Caterina Andrea Martínez, alias Gabriela, de apenas 19 años, quien habría entregado el arma al menor. William Fernando González, alias El Viejo, pieza clave en la logística. Carlos Eduardo Mora González, un colombo venezolano que manejaba uno de los vehículos de escape, y Cristian Camilo González Ardila, encargado de asegurar la huida del sicario adolescente. Una red compacta con roles claros, dinero de por medio y la frialdad suficiente para ejecutar un magnicidio. Y aún así, la gran incógnita persiste. ¿Quién dio la orden? Hasta ahora ninguna hipótesis ha sido descartada. El ministro de Defensa Pedro Sánchez lo dijo al día siguiente del atentado. Podría tratarse de un ataque directo contra Miguel Uribe, contra su partido político el Centro Democrático o incluso un intento de desestabilizar el gobierno de Gustavo Petro. Básicamente un crimen cualquiera o uno político dirigido al partido de Uribe, la derecha, o por el contrario al del presidente actual, Gustavo Petro, la izquierda. O sea, 3 hipótesis, más o menos. El propio presidente fue más lejos. Habló de una venganza de organizaciones narcotraficantes, la misma que habría ordenado asesinar a Uribe Turbay, pero no mostró pruebas. Otra hipótesis. La fiscalía, por su parte, había seguido la pista de una red de sicarios, estructuras criminales que operan en Bogotá como franquicias, pequeñas bandas, células subcontratadas, grupos que se alquilan para matar por dinero. Un negocio frío y eficaz, donde los menores de edad, como el joven que disparó, son usados como peones descartables, reclutados por su vulnerabilidad y protegidos por vacíos legales. Y con estos datos que tenemos, la realidad es que él también es una víctima, manipulado por el sistema, seducido por la promesa del dinero fácil, un muchacho sin guía, sin padres presentes, en pocas palabras, otra víctima de este país roto. Y adivinen quién va a pagar las consecuencias de todo esto. Sí, el menor. Seguramente veremos más adelante cómo se ensañan con él. Y no estoy diciendo que no sea culpable, pero en este país la justicia cojea y cojea mucho. Y ojalá no se convierta una víctima más del sistema que le ha fallado por tanto tiempo al país. Luego de esto, la Policía Nacional lanzó otra bomba, otra hipótesis que cambiaría el rumbo de la investigación. Todo apunta a que la Segunda Marquetalia forma parte del entramado. En 2016 se acordó un tratado de paz con el grupo criminal más conocido del país, las FARC, pero hubo algunos miembros de las FARC, la llamada Segunda Marquetalia, que no estuvieron de acuerdo. Volvieron a las armas y el narcotráfico. Un grupo que nunca quiso la paz, moviendo sus fichas para desestabilizar al país justo a un año de las elecciones presidenciales. La estrategia es simple y brutal: sembrar miedo, presionar, sumir a Colombia en el caos para luego ponerse en una posición de ventaja. El objetivo: negociar un tratado de paz a su medida, lleno de privilegios y beneficios. O tal vez solo fue la venganza contra sus enemigos. Sea como sea, la hipótesis tiene mucha fuerza, pero sigue siendo eso, una teoría más. Cada bala contra Uribe Turbay no solo fue un ataque contra un hombre, sino contra todo un sistema. Y no es la primera vez que la política en Colombia y en América Latina se tiñe de sangre. La lista de nombres es larga y devastadora. Su madre fue secuestrada y asesinada, y ahora él sufre un atentado que ya venía con amenazas que no fueron tomadas en cuenta. Un fiscal recibió detalles de un atentado contra Miguel Uribe Turbay 13 días antes del ataque en Bogotá, y ni siquiera se advirtió al equipo de seguridad del senador. De solo hipótesis, información a media, ahora se le suma algo más: negligencia. Demasiado extraño, ¿no les parece? Nótese el sarcasmo, pero esto no debería sorprendernos, y es triste que una persona en el siglo XXI, sin importar su ideología, no pueda estar a salvo haciendo política. Seguridad en la política,
Latinoamérica y seguridad, líderes sociales y corrupción. Veamos que no solo en Colombia se vive con miedo. Miedo a hacer algo distinto cuando buscas hacer la diferencia para bien, para con tu gente. Hablando de líderes sociales en los últimos años, América Latina concentra el 80% o más de los asesinatos de líderes sociales en el mundo, un continente que desde hace décadas convierte la sangre de sus líderes en moneda de cambio. Colombia encabeza esta tragedia. Entre 2016 y 2023 fueron asesinados 1.294 líderes sociales. Solo en 2023, 181. En 2024, otros 157. Es decir, un líder social silenciado prácticamente cada 2 días. Aquí la violencia no se detuvo con el acuerdo de paz del 2016. Acá se multiplicó. En México la cifra también es aterradora. En 2022 se registraron 72 asesinatos de líderes comunitarios, indígenas y defensores del territorio. En 2023 las ONG documentaron entre 15 y 30 casos, dependiendo de la fuente. Oaxaca, Guerrero y Sonora son las regiones más golpeadas. La violencia está ligada al narcotráfico y a megaproyectos con mucha impunidad, por así decirlo. Y en la mayoría de los casos, tristemente, no hay justicia. En Brasil, el corazón de la Amazonía se tiñe de sangre. En 2022 fueron asesinados 34 líderes sociales. En 2023, otros 25. Y en 2024, al menos 15. Las víctimas, indígenas, defensores ambientales y campesinos que se enfrentaron a madereros ilegales, ganaderos y mineros. En Guatemala, la violencia contra líderes sociales alcanzó un récord histórico. Entre 2023 y 2024 fueron asesinados 18 defensores, mientras que Frontline Defenders reportó 29 solo en 2024. La mayoría líderes indígenas Xinca y Maya, que defendían sus tierras frente a empresas y mafias locales. Honduras vive una tragedia silenciosa. En 2023 se documentaron 19 asesinatos, la mayoría vinculados al conflicto por tierras en el Valle del Aguán y en comunidades garífunas. En proporción a su población, es uno de los países más peligrosos del continente. Otros países también suman víctimas. Perú, 9 en 2024, Nicaragua, 4, Ecuador, 3 y hasta Venezuela, Cuba y El Salvador con un caso cada uno. El patrón es brutal. Quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente son silenciados. La violencia está desatada. La seguridad es nula. Los políticos se pelean entre ellos en vez de hacer algo. Esa es la triste realidad de vivir en Latinoamérica. Un círculo de odio que consume generaciones enteras sin que nadie logre detenerlo. Y ese ciclo estaba a punto de cobrarse una vida más. 11 de agosto del 2025. Bogotá amanece con una noticia que sacude al país. Después de más de 2 meses, Miguel Uribe perdió la batalla en la madrugada de aquel lunes. Su equipo de trabajo confirmó lo que muchos temían desde hacía días. Una hemorragia en el sistema nervioso central lo llevó a una condición crítica de la que no hubo regreso. Así terminó la agonía de un hombre que incluso en los últimos días fue convertido en bandera por colegas, adversarios y detractores de sus ideales políticos. En lugar de buscar unidad y justicia rápida, su nombre alimentó intereses, debates y disputas. Hoy solo queda esperar que la paz llegue a su memoria y que la justicia logre dar con los responsables de este magnicidio. Miguel Uribe Turbay no fue el primero, fue el 8º. Antes de él, 7 candidatos habían sido silenciados en Colombia. Rafael Uribe Uribe, 1914, en plena Plaza de Bolívar, frente al Capitolio Nacional, fue atacado brutalmente con hachuelas por 2 hombres. Horas después murió en el hospital. Nunca se conoció al autor intelectual. Jorge Eliezer Gaitán, 1948. El 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal que prometía cambiar la historia, fue acribillado a tiros en el centro de Bogotá. Su muerte provocó el Bogotazo, una explosión de violencia que incendió la capital y marcó el inicio de décadas de guerra. La esperanza de millones terminó convertida en llamas. Jaime Pardo Leal. En los 80 surgía la Unión Patriótica, un partido nacido de los acuerdos de paz. Su líder denunció amenazas, pero se negó a abandonar el país, y en 1987 fue emboscado. Lo asesinaron a plena luz del día. La impunidad selló su caso. Luis Carlos Galán.
2 años después, Luis Carlos Galán Sarmiento, favorito a la presidencia, fue asesinado en una tarima el 18 de agosto de 1989. Detrás estaba el narcotráfico, Pablo Escobar y una red de corrupción que penetraba incluso al propio Estado. Su muerte dejó claro que en Colombia los enemigos del poder no estaban seguros, ni siquiera bajo escolta oficial. Bernardo Jaramillo, 1990. Apenas 7 meses más tarde, otro candidato de la Unión Patriótica fue silenciado. El 22 de marzo de 1990, Bernardo Jaramillo Osa fue asesinado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. El sicario era un joven de 16 años, muy parecido a lo que pasó con Miguel Uribe. Carlos Pizarro, 1990. Solo un mes después, el país volvía a mancharse de sangre. En un avión comercial, un adolescente armado acabó con la vida de Carlos Pizarro y recién firmado el acuerdo de paz. Álvaro Gómez Hurtado. El 2 de noviembre de 1995, el líder conservador opositor del gobierno de Ernesto Samper fue asesinado en Bogotá tras salir de dictar clases. Las FARC se atribuyeron el crimen 25 años después, pero hasta hoy la verdad completa sigue siendo un misterio. Y ahora se le suma Miguel Uribe Turbay en 2025. 111 años después de Rafael Uribe, la historia volvió a repetirse este 7 de junio. Colombia volvió a sumar un nombre más a su lista. 8 asesinatos, 8 candidatos presidenciales asesinados, en un país que parece condenado a repetir su historia. También podemos sumar a la lista para Latinoamérica por parte de México. En 1994, Luis Donaldo Colosio. Y en 2023, por parte de Ecuador, Fernando Villavicencio. Y la pregunta es inevitable: ¿quién será el próximo? Después de confirmarse el deceso de Miguel Uribe, estuve pensando mucho en si debería poner o no esta parte. Mucha polémica con una persona recién fallecida. Pero bueno, acá queremos informar bien con datos y con hechos. Y es que el señor Uribe no fue la clase de político querido por las masas. ¿Quién fue Miguel Uribe y por qué podríamos sugerir que el karma llegó tocando su puerta? Miguel Uribe Turbay nació el 28 de enero de 1986 en Bogotá, Colombia. Creció marcado por la herencia de una familia atravesada por la política y la tragedia. Era nieto del expresidente Julio César Turbay e hijo de Diana Turbay, periodista asesinada en 1991 durante un intento de rescate, porque como lo dije antes, ella había sido secuestrada por orden de Pablo Escobar. Abogado de la Universidad de los Andes con estudios en política y en administración pública en Harvard. Con apenas 26 años fue concejal de Bogotá. En 2016 fue nombrado secretario de gobierno en la administración de Enrique Peñalosa. En 2019 aspiró a la alcaldía de Bogotá. Aunque perdió, se consolidó como una de las figuras con mayor proyección política. En 2018 fue reconocido internacionalmente como uno de los 10 políticos jóvenes más influyentes del planeta. En 2022 se convirtió en el senador más votado de Colombia, con más de 226.000 votos, miembro del Partido Conservador Centro Democrático, o sea, la derecha. Miguel Uribe Turbay estuvo involucrado en muchas polémicas que no hablan muy bien de quién fue. Empezando en el año 2012, una mujer, Rosa Elvira Celi, fue víctima de un ataque de índole sexual. Luego sería torturada y empalada por un compañero de estudio, y el entonces secretario de gobierno de la ciudad firmó un documento en el que se responsabilizaba a Rosa por lo malo que le había pasado. Hágame el gran hijo a favor. Lo indignante es que Miguel Uribe salió limpio, dando luego unas disculpas, pero por pura y dura presión pública. En su mente no había dicho nada malo. En 2022, Uribe dijo en una entrevista que la clase media del país ganaba entre 25 y 60 millones de pesos al mes, entre 6.000 y 15.000 dólares, lo cual es ridículo. Y deja en evidencia la desconexión de este político con el país, para entender las falencias del pueblo y saber qué hacer en un cargo de poder. ¿No le confiarías el Senado o la presidencia de un país a una persona que piensa de esa manera? O quizás, ¿sí? Después de todo, no es como que podamos elegirlos, poner a personas así en puestos de poder, ¿o sí?
En 2019, muchos jóvenes en Colombia marchaban, pidiendo ayuda al país para acceder a la educación superior. Dylan Cruz, de 18 años, hacía parte de las marchas, cuando un agente del SMAT le disparó con una escopeta en la cabeza. Dylan murió 2 días después. ¿Y qué dijo Uribe? Y en la línea de fuego, pues se atravesó Dylan y hubo ese problema. Fue accidente, fue abuso de poder, bueno, eso lo Un comentario desalmado para la familia de Dylan, para los que lo conocieron y para todo un país que lloró a un joven que solo quería estudiar y seguir sus sueños, con una educación digna. Miguel Uribe Turbay también murió por un disparo en la cabeza, en la parte posterior de la cabeza, igual que Dylan. Mientras editaba el video salió la noticia y, como lo anticipamos, condena de 7 años de privación de libertad para el menor, el adolescente de 15 años. Sí, la persona que fue usada como carne de cañón. Y no estoy diciendo que no merezca una condena, pero los esfuerzos deberían centrarse en encontrar a los que dieron la orden, no buscar justicia o venganza contra un menor de edad, porque eso es lo que parece. No parece justicia, parece venganza, porque hasta el momento no se sabe quién dio la orden del asesinato contra Miguel Uribe Turbay. Al final, lo que pasó no se podrá cambiar. Miguel Uribe, con sus ideales y sus errores, era un ser humano que no merecía morir, merecía poder expresarse libremente en la calle, públicamente, hacer política, y ahora ya no está. Y duele la forma, duele el asesinato, duele la violencia. Quizás la verdadera tarea no solo sea recordar, sino aprender, no repetir la historia, no dejar que el odio herede más tumbas, porque la violencia solo trae más violencia. Lo que queda es ser valientes y buscar la paz, buscar la justicia. Y justicia fue lo que no obtuvieron las víctimas de Robert Pickton, el asesino serial que alimentaba a sus cerdos con los restos de mujeres que desvivía. Dale click para ver el documental completo del hombre cerdo. Adiós.